Reconocidos juristas analizaron la elección de magistrados y fiscal general que hicieron los diputados de la legislatura pasada. El estudio fue hecho durante un foro organizado por la Asociación Salvadoreña de Industriales y a él asistieron exfuncionarios, empresarios, académicos y miembros de la sociedad civil. Comenzamos. El presidente de la ASI dijo que la discusión buscaba aclarar dudas surgidas tras la reciente elección de 5 magistrados y el fiscal general. Javier Simán dejó claro que no cuestionan a las personas que han sido juramentadas, sino el proceso de su elección. Muchos se preguntarán por qué la ASI interviene en estos temas con un foro de análisis jurídico. Porque para poder producir y exportar más, para generar nuevas inversiones y para generar más empleos, se necesita un clima de confianza y estabilidad. Y nada atenta más contra esa estabilidad que la falta de respeto a la legalidad. Los panelistas dan por sentado que muchos políticos se incomodaron por resoluciones de la actual Sala de lo Constitucional. Es evidente que la anterior Asamblea, adelantándose a lo que pueda resolver la nueva, que ya es producto de las elecciones que acaban de producirse, toma arbitrariamente la decisión de arreglar las situaciones de la Corte Suprema de Justicia, digamos, sustrayéndole a la nueva Asamblea lo que legítimamente le corresponde. Esto lo percibe claramente el sentido común, dice, aquí francamente algo grave está pasando, algo irregular. Y ahora que por primera vez en la historia se sientan precedentes de imparcialidad y de justicia que benefician a los intereses de la colectividad, esos partidos políticos mandan un mensaje al país que a todas luces denota que todo funcionario que resulte electo tiene que tener y tiene que poner su pluma y su talento al servicio de esos intereses. En el 2000, con claridad, se eligió magistrados por 9 años. Se elige un presidente por 3 años y deja integrada la sala con nombres y apellidos. Este decreto, pues, es absolutamente inobjetable. En 1997, 3 años antes, el decreto 36 fue absolutamente diferente. No habló de nada, para nada de plazos, sino que simplemente dijo: se eligen magistrados propietarios de la Corte Suprema de Justicia a las personas siguientes: doctor Tenorio, doctor Fortín Magaña, doctor López Argueta, doctor Sierra Quesada y doctor Napoleón Rodríguez Ruiz. Se eligió al doctor Tenorio como presidente de la Sala de lo Constitucional, Corte Suprema y órgano judicial. No se dijo para qué plazo, tampoco se dijo para ellos el plazo de 9 años, y sin embargo ese decreto operó sin ninguna objeción, sin ninguna crítica, por una razón muy sencilla, y eso es lo que yo quisiera que el Pleno lograra compartir y entender con nosotros. Porque esta elección tan válida del 97, que nadie ha objetado hasta la fecha, dejó operar el texto constitucional, lo cual es absolutamente válido, y eso es lo que ahora ocurre de nuevo, y ese es el gran vicio omisivo del decreto 1070, que es inconcebible que en sede legislativa se cometan semejantes errores, que no son errores, son horrores intencionales que afectan la institucionalidad constitucional y democrática republicana de El Salvador. Ellos dicen que no es legal la forma en que actuaron los diputados para desplazar a Belarmino Jaime de la Sala de lo Constitucional. El otro argumento es que dicen que como no está prohibido en la Constitución que hagan lo que hicieron, es por lo consiguiente válido. Miren, este argumento también es totalmente falso. Ambos son totalmente falsos. La disposición que se cita para mencionar este argumento se refiere a los particulares. Claro está que nosotros podemos hacer todo aquello que no esté prohibido por la ley. Eso es parte de la libertad esencial de que todos disfrutamos. Pero los funcionarios es la regla distinta, diametralmente distinta, radicalmente distinta. Los funcionarios solo pueden hacer aquello
a lo que les permite la Constitución y las leyes. Es radicalmente distinta. Lo anterior nos conduce a pensar inequívocamente que al no existir una norma que le faculte a la Asamblea elegir una vez más a un tercio de la Corte, no estamos en presencia de una laguna del derecho, sino en presencia de una facultad que no está estipulada por segunda vez. Esto también es importante para decir que la elección de este tercio de la Corte Suprema de Justicia viola flagrantemente lo que dice el artículo 186 de la Constitución y el artículo 174 de la misma, por cuanto no existen nombramientos de magistrados que sean inferiores a 9 años. Y por otro lado, la Constitución no le da facultades a la Asamblea Legislativa para poder remover sin causa legal a un magistrado de la Sala de lo Constitucional. ¿Cómo es posible que se haya hecho la elección en los términos en que se ha hecho cuando hay una disposición constitucional que claramente y expresamente, y no estoy citando doctrina ninguna, sino que solo el texto de la Constitución, y el texto de la Constitución dice de que la Corte Suprema de Justicia se renovará por tercios, dice, cada 3 años. Y esta Asamblea no esperó que se cumplieran 3 años, sino que a los 2 años, 10 meses, y probablemente cuando todavía le faltaban 80 días o más para cumplir el plazo de los 3 años, entonces hizo otra elección. René Hernández Valiente incluso piensa que, en este caso, los diputados actuaron con premeditación, alevosía y ventaja. Se eligió al doctor Jaime para la presidencia y no se lo incluyó en la lista de magistrados designados para la Sala de lo Constitucional. Solo se puso 3, pero él ya estaba en el párrafo anterior designado como presidente de la Sala. Si lo designaban presidente de la Sala, lo estaban haciendo miembro de la Sala, ¿no es así? Una lógica elemental. Entonces, si ya estaba designado, ¿por qué ahora se capitaliza ese pseudo error del 2009 y lo mandan a ese exilio punitivo institucional? Porque no dicen nada del doctor Jaime. La omisión es intencional, no digamos nada. Si ya lo cometimos el error de elegirlo por 3 años, defendamos ese error. Esa es la lógica de nuestros padres de la patria, por favor. El ex magistrado incluso interpretó el mensaje que envió el presidente de la Asamblea a la Sala de lo Constitucional. Calentura política, se llama eso. Ha generado una fiebre política en el presidente de la Asamblea que lo hace amenazar al Tribunal Constitucional salvadoreño, porque le da la oportunidad procesal a quienes han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Así se debe leer. La admisión de una demanda es una oportunidad procesal de que se discuta la verdad de lo que se argumenta en una demanda. Y no es otra cosa. Todavía no le ha caído la espada en la nuca al presidente como para que tenga este tipo de expresión. Y aunque le cayera, tendría que respetarla. Pero desde ya dice que va a haber conflicto de poderes. Yo quiero decirles que el caos que él amenaza ya no existe porque es una exageración. Lo que hay es un rompimiento del orden constitucional y esa debe ser nuestra lectura ponderada. Los han demandado por inconstitucionalidad, es decir, no tienen por qué estar amenazando a la Sala que solamente está sirviendo de árbitro de una demanda que le han presentado a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos constitucionales. Y si a algún magistrado no les parece de que va a resolver bien, pues que lo recusen si para eso están los recursos que la ley y que la Constitución provee para que las personas puedan actuar válidamente en el juicio. Sobre lo que pasará con las 4 demandas por la elección de funcionarios del 2012 y otra más por la elección hecha por la legislatura del 2006, los abogados también tienen opinión. El otro punto a despejar es si el magistrado, doctor Belarmino Jaime, debe de excusarse de conocer de las demandas interpuestas. Habida cuenta
de que aun cuando se haga un análisis abstracto de la constitucionalidad y de la admisión de la demanda, él es una parte que puede ser eventualmente perjudicada, ya sea porque se falle en un sentido o en otro. Y quiero referirme brevemente a la regla que dice: los jueces y magistrados se abstendrán de conocer de un asunto cuando se pueda poner en peligro su imparcialidad en virtud del objeto litigioso, por tener interés en el asunto o por cualquier circunstancia seria, razonable y comprobable que pueda poner en duda su imparcialidad frente a las partes o la sociedad. Este es un asunto que también habrá que estudiarse y habrá que analizarse para saber si no está impedido de conocer por tener interés en el asunto. En el 2006, que existió el mismo vicio, porque tenemos que reconocerlo que efectivamente en épocas anteriores ocurrieron hechos también incalificables. En ese caso, la Asamblea tendría que declarar también la inconstitucionalidad de esos nombramientos. Pero esto no significa que las actuaciones de estos magistrados electos del 2006 queden sin ningún valor. Tanto la doctrina de derecho constitucional como administrativo y la jurisprudencia reconoce que esos actos quedan válidos, porque si no, entonces sería el caos. Y esos actos han generado derechos adquiridos, esos actos han generado diferentes situaciones ya inconmovibles, de modo que los actos quedan válidos, aun cuando se declarara la inconstitucionalidad de los magistrados del 2006. Habría que ver realmente en qué disposición está el resto del poder público, porque también en esto están los intereses del Poder Ejecutivo también. Es decir, cómo el Poder Ejecutivo puede hacer causa común con la Asamblea para manejar la situación. O nos vamos por la vía política y entonces vamos a hacer la presión política que corresponde para nuestros intereses, o vamos a manejarnos en el escenario de lo jurídico, y entonces vamos a presentar y vamos a dar la lucha jurídica. Yo realmente no me atrevería a decir cuál de los dos escenarios es el que va a aflorar. Los cuatro panelistas nos lanzan un mensaje muy claro. En esta democracia salvadoreña es hoy más que nunca el momento de la sociedad civil. Es hoy más que nunca retomar el poder que le corresponde al origen del poder, al poder soberano del pueblo. Y, obviamente, esta ciudadanía, esta sociedad civil, es la que tiene que aprender, al ritmo que la democracia se lo permite, que la Constitución o es instrumento político o es norma jurídica. Y dependiendo de este modelo mental, así va a ser nuestra actuación. Los asistentes dijeron estar satisfechos con los planteamientos de estos juristas porque aclaran el panorama y dan otra perspectiva sobre el tema. Aquí aprendemos, aquí nos damos cuenta de la realidad, aquí nos damos cuenta del manoseo, digamos, brutal con que algunas cosas se han forzado, de tal suerte que el país, que está sumido en una crisis económica y financiera que quizás no ha mostrado todavía sus facetas más terribles, también está sumido en una crisis institucional que puede revertirse y convertir al país en un país desordenado, en un país sin esperanza, en un país con graves y serios problemas. Estamos frente a un choque de poderes, estamos viendo presión por parte del legislativo para que la Corte, como dijeron los panelistas, esté al servicio de los partidos. Yo diría que más allá de del choque de poderes que pudiera suscitarse, lo que tenemos es un choque aritmético, si se quiere llamar así, de quién tiene más poder para hacer lo que quiera. Yo pienso de que ha habido una gran dosis de irresponsabilidad en todo lo que se ha hecho y tarde o temprano el pueblo va a pagar por eso. Al final de las exposiciones, los panelistas resaltaron la necesidad de fortalecer los grupos de la sociedad civil que han estado exigiendo durante muchos meses
a los políticos que respeten la Constitución. Para Teleprensa Canal 33, Salvador Martínez.